Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y buenas energías. Hoy nos sumergimos como cada semana, en las profundidades del universo del espectáculo y la vida de nuestras celebridades favoritas. Y si hay un tema que ha estado flotando en el éter digital, generando oleadas de comentarios, especulaciones y, seamos sinceros, un poquito de intriga, es precisamente la reunión familiar de Candemet. Sí, esa cita que nos ha tenido a todos intentando descifrar la compleja red de lazos familiares, los murmullos detrás de las sonrisas y los silencios que hablan más que 1000 palabras. Candemet, esa figura que ha conquistado innumerables corazones con su talento y carisma, es también, como todos nosotros, un ser humano con una vida personal, con una familia que, como en la mayoría de los casos, tiene sus propias dinámicas, sus alegrías y sus desafíos. Y cuando se trata de sus encuentros familiares, la expectación es palpable. Hemos vislumbrado fragmentos a través de algunas fotografías cuidadosamente seleccionadas, hemos leído titulares que a menudo buscan el sensacionalismo, pero la esencia, los hilos conductores de esas reuniones, esos detalles que nos revelan la verdadera esencia de las relaciones humanas, a menudo permanecen velados. Por eso, hoy nos proponemos una misión: desgranar cada una de las pistas que hemos podido recopilar, conectar los puntos que parecen dispersos y arrojar una luz, lo más clara posible, sobre este enigmático evento. Antes de lanzarnos de lleno a esta exploración, un recordatorio fundamental: si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les invito encarecidamente a hacer clic en ese botón rojo de suscribirse. Cada nueva suscripción es un impulso de energía para nosotros, un voto de confianza que nos permite seguir investigando, analizando y trayéndoles este contenido tan especial. Así que si aún no lo han hecho, dale a ese botón ahora mismo. No se arrepentirán. Empecemos por el principio, por el origen de toda esta conmoción. La reunión familiar de Candemet, sobre la que tanto se ha debatido en foros y redes sociales, tuvo lugar hace unas semanas. El lugar, por razones de privacidad comprensibles y, para ser honestos, necesarias, permanecerá en un discreto segundo plano. Lo que sí podemos asegurarles es que fue un evento de una magnitud considerable para Candemet y su círculo más íntimo. Las expectativas, como era de esperar, eran desorbitadas. No solo por la presencia central de Candemet, sino sobre todo por la alineación de estrellas familiares que se esperaba. Siempre en estos encuentros sobrevuelan los rumores de posibles reconciliaciones largamente esperadas, de tensiones latentes que podrían aflorar, o quizás, de momentos de pura y desbordante alegría y celebración. Y este evento, según las informaciones fiables a las que hemos tenido acceso, no decepcionó en ninguno de esos aspectos. Lo primero y más importante que deseamos aclarar, para desmantelar cualquier mitología que los medios más sensacionalistas hayan querido tejer, es que esta reunión ***** estuvo marcada por un escándalo mayúsculo, por una catástrofe familiar de proporciones épicas que sacudiera los cimientos del clan. Sin embargo, lo que sí hubo, y esto es precisamente lo que hoy venimos a revelarles, fueron momentos de una intensidad emocional arrolladora y algunas revelaciones de una trascendencia que han comenzado a tener un impacto significativo, y que seguirán resonando en el futuro. Comencemos por donde a menudo se concentran las miradas: las ausencias notables. En cualquier evento familiar de esta envergadura, siempre hay rostros esperados que, por razones diversas, no pueden estar presentes. En esta ocasión, la falta de algunas figuras clave, con las que se sabe que Candemet mantiene una relación, digamos, compleja, fue especialmente perceptible. Las conjeturas no se hicieron esperar, y todo apunta a que estas ausencias no fueron meras casualidades, sino un reflejo fiel de la coyuntura actual dentro del intrincado entramado familiar. Para salvaguardar la privacidad de todos los involucrados, no entraremos en detalles específicos sobre los nombres, pero sí podemos afirmar con rotundidad que estas ausencias generaron una atmósfera cargada de reflexión y, en ciertos momentos, de una tensión casi palpable. Imaginen por un instante una mesa de banquete donde faltan piezas cruciales. ¿Cómo creen que eso afecta la dinámica, la conversación, el estado de ánimo general? Pues, según los testimonios que hemos recogido, de una manera profundamente conmovedora y significativa. Ahora pasemos a aquellos que sí honraron el evento con su presencia y, lo que es más importante, a las intrincadas interacciones que se produjeron entre ellos. Hubo, sin lugar a dudas, momentos de euforia desbordante, de risas contagiosas que resonaron en el lugar y de reencuentros largamente anhelados. Candemet, según los relatos de quienes
Resenciaron estos momentos, se mostró excepcionalmente abierto, receptivo y genuinamente feliz, disfrutando de la compañía de aquellos que ocupan un lugar privilegiado en su corazón. Se compartieron anécdotas entrañables, recuerdos que pintaban pinceladas del pasado, y se celebraron con júbilo los logros recientes. Esto, amigos míos, es lo que a menudo vislumbramos en las escasas imágenes que logran filtrarse, la fachada pulida de la felicidad familiar, la postal perfecta que se muestra al mundo. Pero, ¿qué sucede cuando las cámaras se apagan y las sonrisas se relajan? Aquí es donde desentrañamos la verdadera esencia de la verdad revelada. Se produjeron conversaciones de una profundidad insospechada, algunas de ellas, por su naturaleza, intrínsecamente difíciles. Se abordaron temas que hasta ese momento habían permanecido latentes, quizás escondidos bajo la superficie, pero cuya presencia era innegable. Uno de los puntos medulares, el eje central de la reunión, y esto es algo que nos ha costado una labor titánica confirmar, giró en torno a un proyecto personal de una ambición desmedida por parte de Can Demet, un proyecto que de manera muy amplia involucra a toda la familia. Este proyecto, que hasta la fecha no ha sido anunciado públicamente, parece ser una iniciativa que busca tender puentes, unir diferentes ramas de la familia, quizás con fines altruistas, quizás con objetivos empresariales de gran calado. Pero lo que resulta indudable es que su puesta en marcha exige la implicación activa, y lo que es más importante, el consenso de todos sus miembros. Hubo quienes acogieron la idea con un entusiasmo contagioso, vislumbrando en ella una oportunidad dorada para fortalecer los lazos familiares, para construir un legado duradero que trascienda el tiempo. Sin embargo, también resonaron voces de cautela, de prudencia, e incluso, en algunos casos, de una resistencia velada pero firme. No todos comparten la misma visión, no todos ven con los mismos ojos este nuevo y ambicioso rumbo que se plantea. Las discusiones, aunque se mantuvieron dentro de un marco de respeto, fueron intensas. Se sopesaron minuciosamente los pros y los contras, se debatieron los posibles riesgos y los beneficios potenciales. Intenten imaginar una gran cena familiar, de esas que suelen girar en torno a las trivialidades del día a día, al clima o a las últimas noticias del entretenimiento, pero que en esta ocasión se transforma en un foro de debate sobre el futuro mismo de la familia, sobre un proyecto que tiene el potencial de redefinir su rumbo por completo. Lo más fascinante de todo este escenario, lo que realmente cautiva, es la forma en que Can Demet orquestó y gestionó estas diferentes perspectivas, estas visiones contrapuestas. Los relatos coinciden en que demostró una madurez asombrosa y una diplomacia digna de admiración. Escuchó atentamente a cada uno de los presentes, validó sus inquietudes, sus miedos, sus esperanzas, y se esforzó incansablemente por encontrar un punto de encuentro, un terreno común donde las diferencias pudieran coexistir. No se trató de imponer su voluntad, de ejercer un poder dictatorial, sino de la construcción colectiva, de tejer un futuro juntos. Y ese fue, quizás, el mayor y más significativo logro de la reunión, sentar las bases sólidas para una colaboración futura, a pesar de las inevitables y comprensibles diferencias iniciales. Otro aspecto que merece una mención especial es la atmósfera general que impregnó la reunión. A pesar de las posibles tensiones subyacentes, del peso de las conversaciones difíciles, hubo un sentimiento predominante, una corriente poderosa de amor incondicional y de unidad familiar. Las viejas rencillas, los rencores del pasado, parecieron disolverse en el aire, al menos por esa noche mágica. Se fortalecieron vínculos que quizás se habían debilitado con el tiempo, se resolvieron pequeños malentendidos que a menudo empañan las relaciones y, sobre todo, se reafirmó con contundencia la importancia insustituible de la familia en la vida de Can Demet. Hemos tenido la fortuna de conversar con algunas fuentes cercanas al evento, individuos que, por motivos obvios, han preferido mantener su anonimato. Sin embargo, la coincidencia en sus testimonios es asombrosa. Todos concuerdan en que la reunión representó un auténtico punto de inflexión. No fue simplemente una celebración superficial, sino un momento crucial de profunda introspección y de una planificación estratégica meticulosa para el futuro del clan Demet. Se han sembrado las semillas para un nuevo capítulo, uno que promete ser tan emocionante como desafiante y, sin duda alguna, repleto de sorpresas que irán desvelándose poco a poco. Es fundamental recordar, y esto añade una capa más de complejidad a la narrativa, que la familia Demet es un conjunto de personalidades fuertes, individuos con visiones propias, con ambiciones personales y con sus propios objetivos. El hecho de que hayan logrado alcanzar un acuerdo, o al menos un entendimiento significativo, sobre un proyecto de esta envergadura,
habla maravillas de su capacidad inherente para superar obstáculos, para dialogar y para buscar soluciones conjuntas. Asimismo, hemos sido testigos de algunos rumores, sutiles pero persistentes, sobre un posible acercamiento entre miembros de la familia que habían estado distanciados durante un tiempo considerable. Si bien no podemos confirmar estos indicios con una certeza absoluta, todas las señales apuntan a que la reunión sirvió como un poderoso catalizador para la reconciliación en varios frentes. Y eso, queridos amigos míos, es una noticia que alegra el alma, porque la unidad familiar, la armonía entre los seres queridos, es un tesoro incalculable, un bien preciado que merece ser cultivado y celebrado. En resumen, y para recapitular los puntos clave de nuestro análisis, la reunión familiar de Candemet no fue, en absoluto, un espectáculo de chismes escandalosos como algunos, quizás con un toque de morbosidad, podrían haber anticipado o deseado. Fue en cambio una congregación estratégica y profundamente emotiva, un crisol donde se debatieron temas de vital importancia para el futuro de la familia, y donde se fortalecieron, con cada intercambio, los lazos que los unen. Hubo momentos de tensión, sí, sería ingenuo negarlo, pero también hubo, y esto es lo que prevalece, momentos de una unidad reconfortante, de un amor genuino y de una esperanza renovada. La ausencia de ciertas personas marcó sin duda la pauta de la dinámica, pero las interacciones de quienes sí estuvieron presentes fueron cruciales, determinantes, para el avance y la construcción de consensos. Y por encima de todo, Candemet demostró una vez más su innato liderazgo y su profundo, inquebrantable compromiso con el bienestar y el futuro de su familia. Así que ahí lo tienen, la verdad revelada, o al menos, la interpretación más precisa y detallada que hemos podido construir a partir de las pistas disponibles sobre la reunión familiar de Candemet. Espero sinceramente que hayan encontrado este análisis tan intrigante como informativo. De verdad, me encantaría conocer su perspectiva sobre todo esto. ¿Les han sorprendido estas revelaciones? ¿Qué creen ustedes que podría ser este ambicioso proyecto familiar que se gesta? Me muero de ganas por leer sus opiniones en la sección de comentarios. Su participación activa, sus reflexiones y sus debates son lo que hace que este canal sea un espacio tan vibrante y especial. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha resultado interesante y útil, no olviden, por favor, regalarle un gran me gusta. Compartan este contenido con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos a quienes creen que les podría interesar. Y lo más importante de todo, si aún no forman parte de nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción es un impulso de energía, un recordatorio de que estamos haciendo algo que les gusta y que valoran. Nos dan el empuje necesario para seguir trayéndoles las últimas noticias, los análisis más profundos y las exclusivas que tanto disfrutan. Gracias de nuevo por acompañarnos hoy en esta aventura de descubrimiento. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Hasta pronto y que la luz de la información los ilumine siempre.